Buenos días, apreciados hermanos. Mucho gusto. Mi nombre es Wilford Esteban Zuleta. En esta linda mañana espero que Dios nos acompañe para estudiar su palabra. En estos momentos los invito a que hagamos una oración, pidamos la orientación del Espíritu de Dios. Oremos. Rey, Señor Dios Todopoderoso, en estos momentos nos dirigimos a escudriñar, a aprender de lo infinito, de lo eterno. Señor, que sea tu Espíritu Santo adiestrándonos para poder aplicar y comprender lo que nos dejaste escrito. Colma de bendiciones a nuestros hermanos en todo el mundo. Estas palabras las dejo en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, la meditación de esta mañana se llama la gran responsabilidad con la autoridad real. La gran responsabilidad con la autoridad real. En estos momentos los invito a que abramos las Biblias en el libro de Números, capítulo 30, versículo 2. La palabra de Dios dice: cuando alguien haga un voto a Jehová o haga un juramento, ligando su alma con alguna obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mirando el contexto de este versículo, nos están hablando de la obligación o los deberes, los compromisos que las mujeres tenían con su esposo o con su marido. Hay que recordar que en la cruz, después de Jesús, las cosas son espirituales. Antes de Jesús, las cosas eran literales. En estos momentos tomamos este versículo y lo aplicamos espiritualmente. En nuestros días, en nuestra época. Nosotros hoy en día nos comprometemos con Jesús mediante nuestro bautizo, mediante nuestro matrimonio. Hoy les voy a mostrar un punto acerca del compromiso que tenemos hacia Dios en nuestro llamamiento. Y repito el versículo: cuando alguien haga un voto a Jehová o haga un juramento ligando su alma a alguna obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Qué es un voto? Un voto es un juramento, una obligación que nos comprometemos hacia nuestro Señor, hacia Dios. Vamos a mirar un ejemplo de un personaje bíblico que hizo un voto a Jehová y lo cumplió. Y vamos a ir mostrando la cadena, la secuencia de cómo es que se aplica este juramento, este compromiso hacia el llamamiento que nos hace Dios. Los invito a que vayamos a 1 Samuel. A 1 Samuel, capítulo 1, verso
11. Hablando del contexto, acá nos está hablando Ana, la mamá de Samuel. Ella quería un hijo, se lo pidió a Jehová en llanto, y Jehová escuchó su voz. Y dice Ana, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar a la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón y lo dedicará a Jehová todos los días y no pasará navaja por su cabeza. Miramos que Ana hace este voto a Jehová. Le dice que si le da el hijo que ella le está pidiendo, ella se lo entregará. O sea que es un juramento. Hizo ese compromiso ante Dios, comprometiéndose que si le daba al hijo, se lo iba a dar. Ahora los invito al versículo 20 del mismo capítulo 1. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, por cuanto dijo, se lo pedí a Jehová. El versículo 22 nos dice, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, entonces lo llevaré, será presentado delante de Jehová y se quedará allá para siempre. Ana cumple su compromiso, le entrega su niño a Dios, porque como nos decía Números, harás conforme a todo lo que salió de su boca. Cuando nos comprometemos con Dios, cuando nuestra palabra dice, Señor, me comprometo contigo, hago un voto contigo, es algo serio, hermanos. Es algo de razonar, porque no estamos jugando. Esto es algo serio, los compromisos que hagamos con nuestro Señor. Miremos algo. Vamos al versículo 28. Al versículo 28 al 29. Nos dice así. Por este niño oraba y Jehová me lo dio, lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Ana cumple su compromiso, cumple su promesa. Y si nos miramos en el contexto de la historia, Samuel crecía con Elí, pero en sus tiempos escaseaba la palabra de Dios, no había ambiciones. Pero Jehová, Dios, le hace un llamado a Samuel. Eso está en el capítulo 3, verso 4, que dice así, Jehová llamó a Samuel y éste respondió, heme aquí. Y ese es el punto en el que yo quería entrar. Nosotros, cuando recibimos el llamado, cuando Dios nos llama y respondemos, heme aquí, hermanos, porque estamos aceptando el llamado, el compromiso que Dios nos está haciendo. Y harás conforme a todo lo que salió de tu boca.
En el versículo 10 del mismo 4 nos dice, vino Jehová, se paró y llamó como las otras veces a Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla que tu siervo escucha. Es interesante, hermanos, porque primeramente él acepta, se compromete, une su alma en obligación con Dios y es consciente y le dice, habla que tu siervo escucha. Un siervo que en su obediencia quería cumplir las órdenes de su hacedor, de la autoridad suprema, de la autoridad real. Y este punto, como les digo, es interesante, porque cuando yo me bauticé, yo acepté los votos con Dios, acepté el llamado, acepté el compromiso que Dios me hizo. Yo dije, amén, así sea, estoy aceptando este gran compromiso. Vemos otro ejemplo de otro personaje bíblico que acepta el llamado y dice, heme aquí. Acepta ese compromiso, ese voto, hace ese juramento de responder a las órdenes de nuestro Señor. Y ese es Isaías. También Isaías se compromete con Dios de una manera espectacular. Y los invito a que vayamos a Isaías. Isaías, versículo 6. Isaías, versículo 6. Leámoslo desde el versículo 5 al versículo 8. Y dice así: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de los ejércitos. El contexto nos muestra que Israel está en una condición precaria, degradada, prostituida. Pero Dios le hace el llamado a este hombre, a este siervo. Y dice el versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines trayendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con unas tenazas, tocando con él sobre mi boca. Dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpió tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí, y harás conforme a todo lo que salió de tu boca. Nos decía Números 32, ligando nuestra alma en voto y en obligación con Jehová. Hermanos, es interesante porque si notamos la inmensidad del gran compromiso, de la gran responsabilidad que tenemos cuando aceptamos y ligamos nuestras almas en obligación con Dios, es porque estamos aceptando y diciendo, heme aquí, habla que tu siervo escucha. ¿Cuáles son las órdenes? ¿Cuáles son tus mandatos? ¿Qué hay que hacer? Por eso al principio les dije, la gran responsabilidad ante la autoridad real, cuando yo acepto, hermanos,
En Mateo capítulo 21, en Mateo capítulo 21, vemos una parábola donde un padre manda a sus dos hijos a trabajar. Y entrelazándolo con el gran compromiso, con el gran voto que voluntariamente aceptamos, es interesante, porque nosotros, como adventistas del séptimo día, Dios nos ha dado una gran luz, una inmensa luz. Y nosotros, al aceptar, proclamar esta luz, decimos estas palabras: heme aquí, envíame a mí. En el contexto de la parábola de los dos hijos, llegan los fariseos donde Jesús estaba enseñando y le preguntan: ¿de quién es el bautizo de Juan? Y Jesús le responde con esa parábola. Ellos llegan preguntando por la autoridad. ¿Con qué autoridad haces esto? Y Jesús le responde diciendo: ¿de quién es el bautizo de Juan? ¿De los hombres o de Dios? Ellos no supieron dar respuesta. Entonces Jesús dijo: tampoco yo digo con qué autoridad hago estas cosas. Ya entrando en contexto ya con la parábola, vamos a leerla. Dice: pero ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Acercándose al primero le dijo: hijo, vete a trabajar en mi viña. Le da ¿qué? Una orden. Respondió el hijo: no quiero. Primer punto, este hijo muestra sinceridad. Le dice al padre: no quiero. Pero después, arrepentido, fue a cumplir la orden de su padre. Y acercándose al otro le dijo lo mismo. Él respondió y dijo: sí, Señor, yo voy. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? El pueblo de Israel era el que tenía la luz de su tiempo. Hoy en día nosotros somos el Israel espiritual. El Padre nos manda a trabajar. Nosotros decimos: sí, yo voy. Hermanos, acá la parábola nos muestra que aquel que tenía la luz dice: yo voy, pero no fue. Quebrantando su voto, quebrantando su obligación, quebrantando su juramento. Pero aquel que primero le fue sincero y dijo: no, yo no voy, pero arrepentido, después fue e hizo el trabajo que su padre le había mandado, tomando su obligación, tomando su compromiso, adquiriendo ese voto, fue a hacerlo. Recordemos, voto es un juramento, un compromiso con Dios, un sacrificio a Dios.
Y es interesante porque el capítulo 31 nos dice, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. A mí esto me da una gran reflexión, porque si miramos la consecuencia que traemos de versículos, nos decía Números 32 que cuando alguien haga un voto o ligue su alma en obligación con Jehová, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Miremos el ejemplo de Ana, que Ana hizo voto a Jehová, que si le daba un hijo, ella lo daría al servicio hacia Dios. Cumplió Ana. Miramos que cuando ella entrega a este hijo, Dios le hace el llamado a su hijo. Y él también liga su alma. Hace voto a Jehová diciéndome, heme aquí, habla que tu siervo escucha. Vimos el ejemplo de Isaías. Isaías, mirando su condición, dice, inmundo de mí que tengo labios inmundos. Mis ojos han visto al Rey de los ejércitos. Cuando Dios le hace el llamado, Isaías también dice, heme aquí, envíame a mí, comprometiendo, ligando su alma con Dios. Nosotros, como pueblo de los oráculos de Dios, tenemos una gran responsabilidad, porque si hemos ligado, hemos penetrado nuestra alma con la de Dios, Él nos está diciendo y nos está llamando a trabajar. Y es de meditar, porque Israel tenía este gran privilegio de tener los oráculos de Dios. Los mandaron a trabajar, dijo, yo voy, pero nunca fue, quebrantando su voto, quebrantando su obligación, su compromiso hacia Dios. Hoy en día nosotros, como pueblo de Dios, Él nos está diciendo, ve a trabajar. Hermanitos, es de meditar. Porque es interesante, porque termina el versículo 31, de cierto os digo que los publicanos y las rameras irán delante de vosotros al reino de los cielos. Porque ellos les hicieron el llamado, pero se arrepintieron y fueron. Se arrepintieron y fueron a hacer el trabajo. Nosotros como estado laodicense, hermanos, en ese estado espiritual de tibieza, no nos queda sino hacer una cosa: pedir a Dios, a nuestro Padre Todopoderoso, que nos dé las fuerzas, nos dé el poder, que sea su Espíritu Santo adiestrándonos, purificándonos para poder hacer este trabajo de ir a decirle al mundo que Cristo viene pronto. La gran responsabilidad que tenemos con la autoridad real. No podemos quebrantar este voto que hicimos cuando aceptamos a Jesucristo, ligando nuestras almas a Él con obligación de ser trabajadores de su obra.
Es interesante porque Jesucristo dice que mi Padre aún trabaja y yo trabajo. Y si nuestros reyes están trabajando, nosotros debemos ser conscientes de estar mentalizados, de estar permitiéndole al Espíritu Santo que nos adiestre para aceptar este llamado con gran compromiso y no quebrantar este voto, esta ligadura que hicimos voluntariamente ante Dios. Hermanos, espero y anhelo que la palabra de Dios nos haya hablado, nos haya sacudido nuestras conciencias, que aquel que hace voto a Jehová hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mucho ánimo, mucha fuerza, y sigamos dando la buena batalla de la fe. Los invito a que oremos. Rey, Señor Dios del cielo, nos hemos comprometido contigo, haciendo un voto solemne. Padre, por nuestras propias fuerzas, no somos capaces de cumplir lo que sale de nuestra boca. Por eso necesitamos la influencia de tu Espíritu, para que sea Él orientándonos, adiestrándonos, para poder aceptar tu llamado y cumplir esta obligación, esta gran tarea que nos has encomendado. Sigue trabajando en cada uno de nosotros. Líbranos del mal. En el sagrado nombre de nuestro Príncipe de Paz. Amén.